Crece la ola de furia contra Donald Trump por su acuerdo del siglo. La indignación palestina dice que no es un acuerdo, sino un asesinato palestino. Donald Trump ofrece miles y miles y miles de millones de dólares. Prosperidad, paz, rascacielos, trenes ultramodernos, belleza y una vida rica a los palestinos, a cambio de un país independiente y soberano que no tiene nada de independiente ni soberano. ¿Qué hay detrás de todo esto y qué poder es el que gobierna a Donald Trump? Estoy sorprendido. En medio del programa le mostraré de dónde vienen las órdenes que le dan al presidente de Estados Unidos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde el oeste de Asia, como se está diciendo aquí ya en Irán, la furia palestina que promete muerte al acuerdo del siglo. My vision for peace, prosperity, and a brighter future for Israelis and Palestinians. This vision for peace is fundamentally different from past proposals. My vision presents a win-win opportunity for both sides, a realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood to Israel's security. I know that it may take them a very long time to reach the end of that path. It may even take them a very long time to get to the beginning of that path. But if the Palestinians are genuinely prepared to take that path, if they're genuinely prepared to make peace with the Jewish state, and if they agree to abide by all the conditions you have put forward in your plan, Israel will be there. Israel will be prepared to negotiate peace right away. Yüzyılın anlaşması. Ne anlaşması ya? Bu bir işgal projesidir. President Trump's latest Middle East peace plan is not a peace plan. It will annex Palestinian territory, lock in illegal Israeli colonization, transfer Palestinian citizens of Israel and deny Palestinian people their fundamental rights. نبلغكم هنا بأنه لن يكون هناك أي علاقة معكم ومع الولايات المتحدة. قلنا نفس الكلام لأمريكا يعني. بما في ذلك العلاقات الأمنية. لابد أن يتفاوض الطرفان بنفسيهما من أجل الوصول إلى حل يستطيع كل منهما التعايش معه والقبول به. لا يمكن أن تكون نقطة البداية لهذا التفاوض هي الحد الأقصى لمطالب طرف والتجاهل الكامل لرؤية الطرف الآخر. یکی از ننگین‌ترین پیشنهادات ابتکاراتی بود که توسط آمریکایی‌ها با نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین ارائه شده که The experience over the last 50 years has shown that without agreement among all sides, no peace plan has the chance to succeed. It is unacceptable, and unfortunately the deal of the century, we're thankful that they want to help the Jewish people, but the deal of the century does just the opposite. It's going to continue vilifying to a larger degree the Palestinian people and bring more hate and discord and a rift between Jews and Muslims. Yo les agradezco mucho todos los comentarios que vemos ahí en el internet. Gracias, son cientos de miles. Y del tema que me estaban pidiendo del coronavirus, estamos preparándolo. Todavía el consejo del canal no lo aprueba, pero cuando aprueben ya trataremos el coronavirus. Muchísimas gracias siempre a usted, al equipo detrás de La Razón, a todos los que hacen posible este programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos
pues un partido de lujo. Nicola Hadwa, analista internacional, ya está ahí en el Videogol y experto en el conflicto israelí-palestina más que nadie. Gracias, Nicola, sabes que mi admiración y mi respeto. Y también con mucha admiración y respeto Daniel Lobato, articulista y analista internacional en España. Gracias a los dos, buenas noches. Tengo muchísimas preguntas y hay poco tiempo, les pido lo más concreto. Por favor, Daniel, comienzo contigo. A ver, vamos por partes. Primero a lo más urgente. El acuerdo del siglo ha provocado una ola de furia en los defensores de Palestina en todo el mundo. ¿Qué se viene encima? ¿Por qué la Autoridad Nacional Palestina ha dicho que rompe las relaciones diplomáticas y políticas que hasta hace unos días todavía tenía con Israel y Estados Unidos, incluido y sobre todo, más que todo, lo más preocupante, la coordinación de las fuerzas de seguridad? ¿Qué opinas de este rompimiento y si el siguiente paso es el levantamiento de todos los palestinos, una nueva intifada, protestas con todo el poder, vamos a ver violencia? ¿Qué sigue, por favor? En un minuto me pides todo eso. Bueno, un saludo a todo el equipo, a todos los espectadores, a Nicola, a ti. Bueno, lo que supone, se ha dicho casi todo, lo que supone el acuerdo de Trump es 103 años después, de nuevo un plan Balfour de alguien que no posee la tierra, se la entrega a alguien que no es merecedor de ella, más o menos, ¿no? Y en definitiva es legalizar los guetos o bantustanes que estaban en Sudáfrica hace 40 años, contra los que la opinión pública mundial, los medios, la política se levantó haciendo un boicot mundial a Sudáfrica. Ahora gran parte de los líderes mundiales están valorando, estudiando. Egipto le dice a Palestina que estudie el documento, etc. Bien, la respuesta palestina, ¿cuál ha sido? Bueno, Mahmoud Abbas lleva años diciendo que iba a romper relaciones con Israel. Ahora parece que incluso rompe esas relaciones de seguridad que tanto daño han hecho a la sociedad palestina, y desde luego lo que tendría que haber hecho hace muchos años es entregar a Israel la ocupación, no hacer de subcontratista de la ocupación, y que Israel pague el precio real de la ocupación y de la invasión de Palestina, porque hasta ahora quien ha estado pagando el precio de la ocupación han sido los propios palestinos a través de esa entidad fantasma que es la Autoridad Palestina, y que día a día ahora mismo se ve que no tiene ningún sentido. Después de 27 años de los acuerdos de Oslo, ha sido una alfombra roja para este apuñalamiento que ha sido el acuerdo de Trump. Bien. A ver, Nicola, antes de entrar al acuerdo del siglo y de hablar del acuerdo del siglo, lo más preocupante ahorita en este momento, ¿qué significa que la Autoridad Nacional Palestina haya cortado relaciones con Israel y con Estados Unidos, incluyendo la seguridad nacional? Y dos, hace unas horas el líder palestino Khaled Mashal dijo lo siguiente, leo textualmente: estamos seguros de que fracasará el acuerdo del siglo. Es más, no esperaremos a que falle, sino haremos que falle. Yo te pregunto, Nicola, ¿cómo harán que falle Israel si en 70 años Israel lo único que ha hecho es matar cada vez más palestinos y apropiarse cada vez de más territorio? Las dos preguntas parece que conducen entonces a la preparación de una guerra total como único camino, porque ¿o cómo? Nicola. Roberto, bueno, siempre un agrado estar en un programa tan bueno, tan agradable como el tuyo, y saludo a saludar también a Daniel. Frente a tus preguntas, Roberto, aquí hay una cuestión que es elemental. El acuerdo no existe, primero es una imposición, no hay acuerdo. Los palestinos no participaron de ninguna discusión, no participaron absolutamente nada de nada. Eso es, podríamos decir, la imposición del siglo. Esta imposición del siglo no va a triunfar porque el pueblo palestino no lo desea, no lo va a aceptar, porque además los pueblos árabes, los pueblos musulmanes, los pueblos islámicos tampoco lo van a aceptar, dado que tendrían que renunciar a una ciudad sagrada para el Islam. Eso por un lado. Todo esto, Roberto, lo que busca es permitir que Estados Unidos, Israel y las potencias occidentales puedan explotar tranquilamente y sin controversia y sin disputa con los pueblos árabes todos los recursos naturales de esa zona, que es lo que ellos ambicionan y nada más. Ellos saben muy bien que los sionistas no tuvieron nunca ninguna relación con Palestina, que se ha tergiversado la historia, que se ha inventado historia, y que ellos nunca tuvieron relación, pero tenían que justificar
como todas las guerras que han habido en la historia de la humanidad, parten justificándola por situaciones religiosas. Las cruzadas eran una cruzada religiosa. En fin, hay innumerables ejemplos a través de la historia. No va a triunfar esta imposición del siglo, porque, como digo, se va a enfrentar con los pueblos árabes. Lo que busca Estados Unidos, y lo que es la segunda parte de todo este plan demoníaco, es que Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes, vale decir el triunvirato de la traición en el Medio Oriente, ellos se van a encargar ahora de presionar económicamente a los países árabes para que estos opriman a sus pueblos y obliguen a aceptar esta imposición del siglo. No me cabe ninguna duda, ya lo dije en Hispan TV en una entrevista pasada, hace como una semana atrás, de que lo que va a intentar Israel ahora con el apoyo de Arabia Saudita y de Egipto es una agresión militar a Gaza para tratar de derrotar militarmente a Hamas y así dejar solo a Cisjordania y Abbas absolutamente indefenso. Bien. Eso también va a fracasar. A ver, primero preguntaba si los palestinos se van a levantar, se van a defender para que pues fracase ya de una vez por todas todo, ¿no? Pero ahora vamos con Israel. Daniel, Netanyahu y el mismo ministro de Defensa, que aunque no se llevan bien ideológicamente, ambos han llamado a la anexión. La anexión no se detendrá, dijeron. Yo te pregunto, Daniel, ¿qué sigue? ¿Una invasión militar de Israel y sobre todo el uso del poder de Estados Unidos para lograr ese objetivo? Lo pregunto porque quiero que escuchen los dos lo siguiente que parece premonitorio. Esta es la entrevista a Mike Evans, uno de los líderes evangelistas de Estados Unidos que justamente estuvo en la presentación del acuerdo del siglo allá dentro en la Casa Blanca en medio de todos los aplausos. Prácticamente este señor dice que Donald Trump hace lo que los evangelistas quieren y este señor lo que quiere es aplastar a los palestinos. Por favor, escuchemos, que es muy importante. Ya tenemos ahí el soundbite, por favor. El acuerdo es absolutamente histórico. Escucha, el presidente Donald Trump acaba de establecer un cimiento de claridad moral para el Estado de Israel. En el acuerdo se habla del Estado palestino y el congelamiento de los asentamientos. ¿Cómo deberíamos entender esto? No te preocupes por el Estado de Palestina, porque primero, el plan no incluye espacio aéreo. No se les dejará tener un ejército o tratados. Entonces no te preocupes. ¿Cómo se alcanzó esto? Usted ha seguido el proceso desde el principio. ¿Qué nos puede decir? Escucha, yo soy uno de los 25 evangelistas que le dio la presidencia a Donald Trump y nosotros tenemos un lugar en la mesa. Nosotros lo aconsejamos. Él es el más grande patrocinador de los evangelistas en la historia de Estados Unidos. Mike Pence es un evangelista. Mike Pompeo es un evangelista. Nosotros creemos que Israel es una tierra bíblica y nosotros tenemos a un presidente que cree lo mismo. Usted está familiarizado con el tema. ¿Qué cree que pasará después? ¿Cómo reaccionarán los palestinos? ¿Quizá levantamientos? ¿Quizá una reacción de violencia? Escúchame, yo he hablado con muchos líderes árabes cara a cara, varios príncipes herederos, varios presidentes, y yo te puedo decir lo siguiente: ellos discretamente apoyan el acuerdo. No lo hacen en público, pero detrás sí lo apoyan. Ellos me han dicho que los palestinos son corruptos y maestros del antisemitismo, y los líderes musulmanes quieren detenerlos. Pues ya escuchamos a este señor Mike Pence qué poder debe de tener para que ahí enfrente de Donald Trump en la Casa Blanca diga: nosotros pusimos a este presidente y nosotros tenemos un lugar en la mesa de esta Casa Blanca y nosotros le decimos qué es lo que hay que hacer. Y yo te pregunto, independientemente, Daniel, si tiene razón, está diciendo mentiras o verdades, ¿qué se viene encima? Porque lo está diciendo claro. Y le pregunta el entrevistador: oiga, ¿y el Estado palestino? No te preocupes por el Estado palestino, aquí quien manda somos nosotros. Dime, ¿cuál es ese poder y qué le están preparando desde la Casa Blanca a los palestinos, por favor? ¿Y quiénes son esos? Fíjate, me estaba acordando, antes que Nicole ha sacado el tema de las
cruzadas. Hace 1000 años, exactamente, dentro de 70 años, van a cumplir 1000 años, fueron las primeras cruzadas en las que el Papa Urbano, desde Roma, dijo Dios lo quiere, en ese milenarismo místico, lanzando a los ejércitos contra los cristianos árabes y contra los musulmanes árabes, que estaban unidos. Algo así como hoy en Líbano están aliados en el nuevo gobierno los cristianos y los chiíes en Hezbollah, o en Palestina los cristianos palestinos y los musulmanes palestinos frente al sionismo, especialmente, que lo hemos tratado aquí, frente al sionismo evangelista, porque el sionismo comenzó con los evangelistas cristianos y bueno, pues continúa alimentado por ellos. ¿Qué se viene encima frente a estos fanáticos milenaristas, místicos, evangélicos? Bueno, se viene encima que el plan se va a ir aplicando. Los 3 enemigos tradicionales del pueblo palestino, que lo saben muy bien los palestinos, han sido siempre, por un lado, el sionismo, el capitalismo, imperialismo, que están asociados, y en tercer lugar, el tercer enemigo han sido las élites árabes compradas por Occidente. Y esto lo hemos visto ahora pues con Al-Sisi en Egipto, que como también recordaba Nicola y recordabas tú, ha dicho a los palestinos que consideren el plan un plan de crear guetos de apartheid, guetos, reservas nativas, reservas indias dentro de Palestina para los palestinos, y a ir haciendo las condiciones tan invivibles que se vayan marchando y que parezca que en lugar de una limpieza étnica es una emigración voluntaria. Ese es el plan, ese es el objetivo, quedarse con la tierra sin los habitantes. Y algo que está ahí en la mesa y que apenas se ha tocado y que es realmente aberrante. Todo es aberrante porque es vulnerar toda la legalidad internacional y plasmarla en un documento insultante para los palestinos. La introducción es antihistórica e insultante para los palestinos. Pero en definitiva, algo que apenas se ha tocado es que el texto plantea la transferencia forzosa de 260.000 palestinos de Israel, de aquellos que aguantaron la expulsión en el 48 y que hoy son 1 millón y pico, casi 2 millones, pues transferir a Cisjordania, desnacionalizarles, quitarles, digamos, la nacionalidad israelí, la ciudadanía israelí, y echarlos al vertedero, al basurero de Cisjordania. Eso sería insólito, sería algo que ocurrió hace 100, 200 años en esas transferencias forzosas que había de personas en las guerras, ¿no? Y eso lo están plasmando en un plan, algo que es completamente un crimen contra la legalidad internacional. Se viene que lo van a ir aplicando, lo hemos visto con Jerusalén, lo hemos visto con la capitalidad de Jerusalén, lo hemos visto con el Valle del Jordán, que para registrar unas tierras en el Valle del Jordán ahora ya depende del registro de la propiedad israelí. Hay que ir a Tel Aviv a registrar tus tierras. Un palestino que quiere negociar con su vecino palestino las tierras tiene que ir a Tel Aviv a negociar. Eso lo estamos viendo que se va a ir aplicando, y se va a ir aplicando hasta que quede muy patente que el Israel que ha ocupado toda la Palestina histórica ha vencido militarmente, pero dentro es un estado de apartheid con bantustanes, con guetos, reservas indias nativas. Y eso se desplomará en el futuro. Bien. A ver, ahí me gustaría que después precisaras, Nicola, porque parece ser que Daniel es menos optimista que tú, porque él dice que sí se va a ir aplicando este acuerdo paulatinamente, poquito a poquito, y tú dices que no se va a aplicar esto y que van a perder. Pero bueno, antes de esto, yo te quiero preguntar, ya lo puse y quise poner esta declaración de este señor evangelista, porque creo que ahí está la semilla, ¿no? Ahí mismo, incrustada en la Casa Blanca, y yo te pregunto, Nicola, ¿cómo los evangelistas adquirieron tanto poder y ahora que además prometen y se jactan de que pues si se borran a los palestinos pues no hay ningún problema porque eso está escrito en la Biblia? Y la tercera pregunta, pues no, los cristianos no querían a los judíos y ahora ya los evangelistas apoyan a los judíos. No entiendo, a ver, explican. Bueno, qué buena pregunta, Roberto. Muy buena. Antes que nada, decir que estoy plenamente de acuerdo con Daniel. Yo recuerdo las palabras de un gran líder de la resistencia palestina, que era George Habash, quien decía: para liberar Palestina debemos liberar primero las capitales árabes. Eso era premonitorio, y siempre las monarquías feudales que tienen entrelazados sus intereses con las transnacionales y las transnacionales norteamericanas
ellos tienen entrelazados sus intereses económicos, de modo que los intereses de Arabia Saudita no son los del mundo islámico, ni son los de los palestinos y los árabes, son los intereses de una economía imperialista. Los evangélicos han tomado un tremendo poder en el mundo entero y han sido muy bien infiltrados, Roberto, por la CIA y el Mossad. Es curioso que estos cristianos fanáticos que viven exactamente con 1500 años atrás son de un fanatismo escabroso. Esta gente, primero, se les olvida que los judíos no reconocen a Cristo como Mesías. Se les olvida que han sido quemadas en Palestina alrededor de 185 iglesias y mezquitas. La última iglesia que se quemó fue la iglesia de la Natividad, que la quemaron los sionistas. Pero sin embargo ellos apoyan al Estado de Israel. En América Latina y en el mundo se han convertido en una fuerza política al servicio del imperialismo norteamericano. Así ganaron en Brasil, así ganaron con Macri en Argentina, así ganaron en Chile con Piñera y ganaron en Londres con Johnson. Vale decir que es una herramienta, los evangélicos son una herramienta al servicio del imperialismo en este momento, al servicio del capitalismo mundial, y que se les explota a través de concepciones religiosas bastante obsoletas y arcaicas. Sin embargo, al interior del movimiento evangelista se están levantando voces del pueblo evangélico que son de izquierda, que no aceptan trabajar para la CIA, ni para el Mossad, ni para los intereses norteamericanos, y hay en ese sentido una cierta revolución interna. El poder lo han adquirido ellos porque se lo han conferido y lo tienen en la medida en que ellos son un número en que les ha favorecido su crecimiento la tremenda corrupción, la tremenda degeneración que hay al interior del mundo sacerdotal cristiano. Hay alrededor de 30.000 sacerdotes en el mundo que están siendo juzgados por pedofilia, abuso sexual. Nada más que en Chile tenemos más de 150 sacerdotes en los tribunales por ese tipo de aberraciones. Entonces, ellos han crecido a expensas del mundo católico y diríamos nosotros cuya fuente de poder máxima o concentración del poder se encuentra en el Vaticano. El Vaticano sabe que está perdiendo fuerza, pero Estados Unidos e Israel, que no tienen Dios ni ley, les da absolutamente lo mismo utilizar al Vaticano por un lado y utilizar al mundo evangelista por el otro. Ahora, el pueblo palestino no va a ir contra la historia, se va a desarrollar por la historia. Vale decir que la historia nos está enseñando que estos gobiernos reaccionarios árabes, porque yo concuerdo plenamente con la trilogía de apoyo a Israel, el imperialismo, el sionismo y los reaccionarios árabes, pero en el caso del Medio Oriente, la primera línea de batalla del imperialismo y el sionismo son los reaccionarios árabes. Nicola ya se nos desapareció. Bueno, Daniel, ya nada más 3 segundos. ¿Cuáles serían para ti los 3 puntos inaceptables e innegociables del acuerdo del siglo para los palestinos? 30 segundos y nos vamos. Hay muchas cosas que hablar, pero bueno, pues se nos fue rápido el tiempo. Sí, se nos quedaron algunas importantes de antes. La estrategia con Gaza. La estrategia con Gaza, Israel tiene un problema con los 2 millones de palestinos. Tiene un plan blando, empeorar sus condiciones de vida para que se vayan yendo, o el plan duro, invadirla militarmente y pasársela a Egipto para despalestinizar Gaza. Y aún así soy optimista, pasando un periodo muy duro de varias décadas de guetos nativos de apartheid como Sudáfrica, y al final que se desplome ese mundo racista que quiere instaurar Israel. Ningún punto es aceptable de esa vulneración de la legalidad internacional. Gracias Daniel, gracias Nicola, se nos fue el tiempo, nos tenemos que tomar un café y grabarlo porque ustedes nos iluminan con mucha información y sobre todo nos hacen reflexionar. Gracias a los dos, abrazos. Un dato curioso que dije hace unos programas es que, pues a pesar de todas las cierres y cierres de cuentas en YouTube y en Google, pues ya cumplimos 8 años aquí al aire, más de 200, 300, 400 personas. Usted no se imagina, es una ciudad entera. Hispan TV, pues
tratando de dar una versión diferente de la realidad. Yo le agradezco mucho todas sus felicitaciones, de verdad. Hoy acabo de hablar con un niño de Washington que ve Detrás de la Razón, 11 años de edad, y está viendo Detrás de la Razón, y sus padres están muy orgullosos del niño porque está bien informado viendo Detrás de la Razón. Dígame usted si no, esto es uno de los grandes premios. Muchísimas gracias a usted por estar aquí, y sobre todo, pues los 8 años no son de nosotros, sino de usted, porque usted es el que nos ha puesto ahí entre los, pues no quiero decir los mejores programas, pero ahí estamos. Gracias a usted. Buenas noches.